Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este jueves más a este espacio, a Cafeterapia. Muchísimas gracias por estar ahí y me alegro que te hayas decidido por este espacio aquí y ahora de Cafeterapia cada jueves a las 5 de la tarde. Esta otra alternativa, como siempre digo, al Netflix, a Sálvame y a todas estas cosas en Andalucía, esa alternativa por y medio, claro que sí. Pues hoy a las 5, con un saludo comenzamos, como siempre, a mi equipo, a mis compañeros de la Escuela de Formación Integral de Coaching. ¿Qué es el coaching? Ese arte de acompañar a través de esa escucha interesante, fiel y de esa presencia contigo, de esa escucha, de ese acompañamiento muy de cerca para, bueno, para poder alcanzar aquello que deseas en tu vida, aquello que te gustaría lograr o aquello que te gustaría quitarte de encima, aquello que te gustaría mejorar y, bueno, y un poco desliar esos bloqueos que a veces tenemos. Dedicado, claro que sí, pero lo voy a dedicar también a una gente, una comunidad de gente con la que trabajo, esa gente, personas que se dedican solas, que se dedican como en un segundo plano en su vida y que les cuesta conectar consigo misma, pues son espacios los que dedicado para ellos y porque me estoy acordando de muchos algunos de ellos, bueno, de esas personas que se sienten solas, que se sienten un poco en un segundo plano, ese patito feo en la vida, como que parece que la realidad todo es fuera, lo que existe, y ellos viven aparte en su mundo interior. Y bueno, pues dedicado para ello, animarlos, claro que sí, y bueno, y que les sirva pues de acompañamiento, de ayuda, claro que sí, estos espacios de cafeterapia, tantísima gente que bueno, que gracias a ellos por vuestras felicitaciones que me las hacéis llegar, por vuestro ánimo, por vuestro empuje de seguir haciendo estos cafeterapias tan interesantes, unos cafés para conocer ese lado oscuro, como este café, ¿no? Ese lado oscuro que alberga en nosotros, como comentaba antes, la soledad, la tristeza, un poco la indiferencia, bueno, sentirnos ese patito feo en un segundo plano, nadie me quiere, no sé cómo hacerlo, parece que no, todo depende de fuera, el poder alcanzar la felicidad. Ese lado oscuro, todo eso al que no sabemos ponerle palabra a todo ese pozo de emociones que vivimos dentro, pues en este programa, en Cafeterapia, donde tratamos de eso, de darle ese soplo a este lado oscuro, como este café de lector voraz, de Jesús Unruya, cómo leer en 50 minutos un libro. Pues hablaremos otro día de ello con Jesús. Pero aquí, hoy en este espacio, conocer ese lado oscuro que alberga en nosotros, de poder darle ese suplido de aire fresco, claro que sí, a este café. Y conocer este café con tinte a psicología, aroma, a eneagrama, y sabor a mentalidad y todo esto, sabor a coaching, claro que sí. Hoy vamos a tratar un tema muy, muy interesante, porque a mí me toca de cerca, porque bueno, vamos a hablar de los mayores, del mundo del mayor y del cuidado, cómo se atiende, cómo se afronta esto, ¿no? Cuando ya llegamos a una edad y bueno, la vida, ¿no? Nuestros padres, nuestros papis o alguien que tengamos cercano en torno, algún familiar mayor, cómo se afronta esto de poder echar una mano, de poder ayudar, ¿no? Esa necesidad que a veces nos surge, la vida misma, la naturaleza, la vida es sabia y crea a veces, pues bueno, eso hay que ayudar a los mayores cuando se sienten un poco ya y esa dependencia y necesitan de ese apoyo, de ese alguien, de esa mano, de esa, ¿no?, colaboración estrecha. Vamos a hablar lo tengo al otro lado, con José Fernando Moreno. Él es auxiliar, ayuda, cuidador, profesional, que ahora bueno, él nos va a hablar expresamente, nos va a atender muy bien, nos va a explicar, bueno, qué hay detrás de todo este mundo, ¿no? De esta faceta del ayudar, lo que se encuentra. Muchas veces las familias, cuando no, a veces les cuesta, ¿no? Cómo afrontar cuando llega un momento, bueno, delicado, complicado de hacer frente, ayudar a un ser querido nuestro, a alguien mayor, dependiente, y claro, de qué manera, con qué herramientas, qué recursos contamos, no ya tanto externos, sino internos, con qué recursos emocionales, psicológicos, mentales, nosotros, cómo prepararnos bueno, o rápidamente, cómo adaptarnos bien, aceptar, claro que sí. Y bueno, y para que todo fluya y poder darle la mejor atención a nuestros mayores. Vamos a conectar directamente con José, que lo tengo al otro lado. José Fernando Moreno. Ahora nos va a explicar, se va a presentar. Está en Motril y Costa Tropical.
Esto está hecho en Motril, costa tropical de Granada, con este sol que tenemos aquí detrás. ¿Te has dado cuenta? Bueno, José Fernando. Buenas tardes. Buenas tardes, José Fernando. José Fernando, ahí pone Cefas. ¿Qué es Cefas? A ver, pregúntame, cuéntanos qué es Cefas, qué significa. Bueno, cefa es una palabra creo, hebrea en arameo, que es la palabra que usó Jesús cuando se dirigía a Pedro, para decirle: Pedro, tú eres la roca, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pues Cefas significa roca. Ah, Ese es el nombre de Pedro en arameo. esa roca, como es la roca, José Fernando, que ya comentaba al principio del programa, ¿no? Esa roca, ese peso, eso que nos pesa, que llevamos a veces con nosotros a cuestas, esa roca que es ese tema tan delicado como el que vamos a hablar hoy, que es el tema del mayor, del cuidado a los mayores. Bueno, cuéntanos un poco, preséntanos a qué te dedicas exactamente, cuánto tiempo llevas con el mundo del mayor y por qué. Sí, pues yo llevo ya alrededor de los 10, 11 años dedicándome profesionalmente al tema de la dependencia, como técnico en ayuda a domicilio y en instituciones sociales. He trabajado 8 años en residencia y paralelamente también en ayuda a domicilio a través de la Junta de Andalucía, incluso con particulares. Ajá. Y bueno, y José Fernando, y esto, para dedicarte a esto, hay que tener una madera especial. ¿Cómo sucede esto? ¿Qué integra en ti para poder hacer frente a este tipo de trabajo? Bueno, la verdad que para realizar ese trabajo habrá gente que lo pueda realizar también por necesidad económica y tal, ¿no? Pero la verdad que este trabajo, si no te gusta, si no tienes vocación y lo llevas en la sangre, el ayudar a las personas, el poder cubrir las necesidades de una persona dependiente, que en muchos casos, bueno, y en la mayoría de los casos son cargas muy grandes las que tienes que soportar, tanto físicas como psicológicas, por el estado en que se encuentra el usuario en sí, incluso las cargas que también nos pueden ir transmitiendo los propios familiares, que ya de por sí también están sobrecargados por el estrés que llevan de llevar día a día el estar cuidando a una persona, porque a veces, pues sí, pues, al principio pueden tener un grado de dependencia mínimo, pero luego va transcurriendo el tiempo y verdaderamente se hace una carga muy pesada y verdaderamente necesitan los familiares, incluso los propios familiares, necesitan un respiro familiar, un respiro de poderse evadir por un tiempo, aunque sea por unas horas, o apartarse simplemente en una habitación aparte de esa sobrecarga que lleva el cuidado de una persona dependiente. Claro, porque José, pues claro que sí. Fíjate, ¿no? Hoy en día que la vida cada vez, ¿no? La longevidad cada vez, ¿no? El índice sí, Más de larga. vivir más larga, ¿no? Cada vez nuestras vidas son más largas, pues por suerte, claro que sí. Y atender, ¿no? Desde que surgió, ¿no? Más en profundidad el tema este, ¿no? De la geriatría, de la atención al mayor, del cuidado. Es importante, claro que sí, muy interesante esa labor que hacéis de apoyo, de ayuda, pues para, bueno, porque claro, es una cosa que la vida tal cual, ¿no? Como se dice, ley de vida, ¿no? Que llega estos momentos es importante contar con, encima, ya de manera profesional, claro que sí. Porque antiguamente no se daba, ¿no? Estos servicios. Estoy remontando yo, ¿no? a la época de nuestros padres, había estas cosas. El cuidado era más por parte de las familias, sí, ¿no? No, claro, antiguamente la ley de dependencia no existía. Antiguamente pues se tenía, pues eran los propios hijos, normalmente las hijas, las nueras, las mujeres en el caso de los hombres, pues los que se hacían cargo de los cuidados de las personas. A lo mejor personas más necesitadas que no tenían familiares que cubrieran sus necesidades, pues acababan pues en residencias de la caridad, ¿no? Pues normalmente por parte de las monjas, que las que se encargaban de los cuidados de las personas más necesitadas que no tenían ningún tipo de recursos. Pero claro, hoy en día la sociedad ha ido evolucionando. Las familias prácticamente
en las casas trabajan tanto los hombres como las mujeres, están fuera de casa, entonces los hijos tampoco se pueden hacer cargo directo al 100% del cuidado de sus familiares. Y hay familias, y luego, pues claro, está el grado de dependencia de cada familiar. Hay familiares que pueden estar a lo mejor solo en la casa un cierto tiempo, pero otros familiares, otros usuarios en sí no pueden, o sea, necesitan cuidados continuos y bien tienen que cubrirlos con los familiares o con personas contratadas con la ayuda de la dependencia que otorga, en este caso, como estamos en Andalucía, la Junta de Andalucía, o bien tendrían que recurrir a estancias diurnas o residencias, porque si no se pueden dejar solos, ¿qué hacen con esas personas? Es un peligro para el usuario en sí, para la persona, pero también es un peligro para los que lo rodean, porque pueden provocar un incendio, pueden sufrir una caída. Son muchos matices lo que rodea al cuidado de esa persona. Y no es tan fácil como se ve a lo mejor desde fuera, y no se da cuenta la gente hasta que no lo tiene dentro, el problema. Y entonces cuando se empieza a valorar verdaderamente el tipo de este trabajo que realizamos nosotros, ¿no? El de ayuda de dependencia, y se dan cuenta también de cuando le tocan a ellos lo difícil que es llevar esta situación día a día. Claro, porque concretamente, Fernando, ¿qué te manifiestan? ¿Cuál es tu experiencia, ¿no? Con los familiares, ¿no? Cuando llegas y atiendes, ¿no? A un mayor, ¿qué te manifiestan? ¿Cómo lo viven ellos? Los familiares normalmente, no, sobre todo las personas más mayores, por ejemplo, pues si estoy cuidando, por ejemplo, a un hombre, y pues la esposa en sí, no llegan a reconocer, no llegan a aceptar la enfermedad que tiene el marido, ¿no? El grado de dependencia que tiene el marido. Entonces, incluso sienten a veces vergüenza o le da la cosilla de que, oye, que mi marido ha hecho su necesidad encima, o hoy mira qué palabra te ha dicho, qué vergüenza. Como que no quieren reconocer o no se dan cuenta de que la persona, este usuario en sí, ya no está siendo el mismo, ¿no? O sea, la enfermedad lo está trastocando tanto físicamente como psicológicamente, o sea, físicamente o psicológicamente, y ya no son ellos exactamente, por mucho que quieran, que sí, que es tu padre, que es tu abuelo, que es tu tío, tu hermano, pero no son ellos mismos, porque no depende de ellos el que si te insultan o te pegan un manotazo o hacen sus cosas, no depende de ellos. La enfermedad va evolucionando y tienes que entender que lo que tienes que no puedes regañarle, no puedes enfadarte con él, sino de al revés. Tienes que comprender, entender la situación por la que están pasando y hacerle más fácil la situación. No avergonzarlo, porque si la avergüenzas, pues ya de por sí, si se sienten mal, si la avergüenzas, pues es todavía no. Entonces tienes que dejarlo llevar como una cosa normal, natural. No metas más los dedos peor de lo que ya está, ¿no? Y no normalmente no lo entiende. Se avergüenza, los mismos familiares se avergüenzan de que su padre haya dicho un taco o haya hecho un mal gesto o te haya pegado un manotazo, que también te lo pueden pegar, te haya hecho una agresión física que tú no te la puedes tomar malamente porque sabes que no es tan bien, pero el familiar se lo toma como algo más personal y le duele. Le duele porque no reconocen a su padre, no reconocen a su tío, a su hermano, a quien sea, no lo reconocen en esa persona a la que ellos quieren. Y le cuesta mucho trabajo asimilar eso el día a día. No debe de ser difícil. No debe de ser fácil ese proceso, ¿no? De poder aceptar, comprender, ¿no? Y claro, entender la dolencia, ¿no? Por la que atraviesa su familiar. No te debe ser fácil cuando los familiares adaptarse, entender a lo mejor esa carencia que ya tiene el mayor, ¿no? Cuando tiene a lo mejor, estamos hablando en caso de que no están en su sí, ¿no? Que padecen alguna demencia, algún tipo de, ¿no? Con los olvidos y está. Y a veces claro, debe de costar. De Alzheimer. Claro, debe de costar a veces
como que a veces el familiar querer que su mayor entienda como él entiende y razone como él razona, ¿no? Y a veces, claro, se puede crear, se entienden de primera, ¿no? Esos conflictos, puede suscitar primeramente esos conflictos de, ¿no? De enfadarse, de irritarse, ¿no? Papá, mamá, es que está olvidado esto, tal. Y hasta que no, ¿no? Hasta que no se entiende bien y se comprende, ¿no? La labor vuestra también, la de poder atender, ¿no? A esos familiares, acompañarles, informarles también, ¿no? De su dolencia y de cómo tratar a su mismo familiar, claro que sí. Claro, claro, digo, a veces también es un apoyo psicológico el que le prestamos a los familiares, porque al usuario en sí ya lo tenemos atendido, lo aseamos, lo alimentamos, le hacemos su cura, lo que requiera, ya de por sí ya está asistido, está cubierto sus necesidades, pero el familiar, como le cuesta asimilar esa situación, necesita también ese apoyo y hacerle entender los pasos que van a ir siguiendo. Porque claro, el Alzheimer, por ejemplo, si hablamos del caso del Alzheimer, no se va a quedar en ese primer grado, va a ir aumentando al segundo grado, tercer grado, progresivamente. Y los cambios, y puede ser un Alzheimer lento, que incluso llega a fallecer la persona estando prácticamente igual que cuando empezó con el Alzheimer, que fallezca simplemente por vejez, por la propia vejez, o puede tener un Alzheimer galopante, que en 4 días te encuentras de que hoy estaba andando y simplemente se le ha olvidado dónde colocaba las llaves, a no conocerte y está postrado en una silla así, encogido sin poderse, sin ser, vamos, ser prácticamente un vegetal. Entonces ese proceso, cuando son tan rápidos, es como cuando se muere una persona de pronto. Ese duelo, ese pasar capítulo del duelo, de la resignación de la muerte, o en este caso de la enfermedad, no lo llegan a asimilar, no lo aceptan y acaban enfermos. Yo he llegado a tener usuarios en que al final el familiar en sí, su esposa o su hijo y tal, han acabado peor que estaba el padre, porque como no lo entienden, no lo comprenden, el por qué pasa eso, cómo transcurre, luego se encuentran limitados, ¿no? También para hacerlas, no saben, por ejemplo, no tienen la experiencia de cómo poder manejar al padre para trasladarlo de un sillón a la silla, de la silla a la cama, o llevarlo al baño. Son Claro. también personas mayores, claro, si son personas mayores no tienen ni fuerzas para poder llevar a su propio marido, ¿no? No lo pueden coger. Claro, es que, José, es un añadido el ya en sí, ¿no? El sufrir, ¿no? Este tema de ver, ¿no? A tu familiar, sí, a tu llegado mayor ahí, de verlo en aquellas circunstancias, ¿no? Lo mal que se pasa y también el añadido de, bueno, de cómo afecta también a la vida del familiar, ¿no? Del cuidador, en este caso si está al cargo, como que no le queda otra, ¿no? Que hacerse cargo de. Y también cómo le afecta. Es que un añadido continuo entonces tiene que ser un... ¿Cómo viven? ¿Qué diferencia hay, Fernando? La vida te cambia al 100%, claro. Porque ya no puedes tener tampoco, tú no tienes libertad de movimiento tampoco. Claro. O sea, el familiar en sí no tiene libertad de movimiento. Por ejemplo, nos encontramos, por ejemplo, el caso de abuelos, en que, que el patrimonio pues, estaba dentro de las limitaciones de una persona mayor, están bien, de buena primera, por ejemplo, el esposo le da un Alzheimer y la esposa que estaba acostumbrada, por ejemplo, ahí a lo mejor a los talleres de barrio, a hacer sus pinturas, a hacer sus dibujos, sus manualidades o gimnasia y tal, se encuentra que ya no puede salir de la casa porque no puede dejar a su esposo solo. Le es imposible. Eso le conlleva a ella un deterioro también físico y mental de ver que ya no puede salir ni siquiera a hacer sus compras porque no puede dejar al marido, ya tiene que depender de familiares, de cuidadores, de amigos, de quien sea, para que le lleve a los sitios, para que se queden con su esposo, porque claro, al marido ya no lo puede dejar solo, en la casa nunca se puede estar sola.
Siempre tiene que haber alguien con el abuelo, con el padre, o sea, el usuario en sí que sea, no se puede dejar solo. Entonces, su vida se queda limitada. Claro. Ya se queda limitada. Ya no pueden hacer su vida. O tienen que contratar a una persona que normalmente no lo pueden permitir, porque si son personas mayores pensionistas y no tienen otros recursos, tampoco se pueden permitir contratar a un personal por parte privada, al margen de la ayuda que te dé la Junta de Andalucía, que sí, la Junta de Andalucía pues te puede dar 1, 2, 3 horas lo que le pertenezca, pero en la mayoría de los casos, cuando te llega la dependencia, cuando te evalúan, a lo mejor estás en un grado 1 y cuando te llega la dependencia ya tienes un grado 3. O sea, las horas nunca te van a llegar a cubrir verdaderamente las necesidades que tienes de tu familiar. Si te llegan, a veces llegan y cuando te llegan ya incluso ha fallecido el familiar, por desgracia. Claro, comentaban, este inciso comentaban también de que a veces cuando solicita una ayuda de este tipo, cuando quiere llegar, lo que tú comentas, ¿no? A veces te encuentras casos en el que hasta ya ha fallecido y todo. Pero incluso cuando es atender, ¿no? Pedir una ayuda, solicitar una ayuda de este tipo para gente que está en un proceso y que cada vez va avanzando más en su patología y que resulta que una vez que le llega la ayuda, inmediatamente tienes que solicitarla de nuevo porque para cuando quiera llegar, este paciente, Claro. por desgracia, por lo que sea, ha Eso es, aumentado ya su dolencia claro. en un grado más severo. Es que desde que solicitas la ayuda hasta que te llega puede pasar un año y medio. Pues por eso digo que cuando te llega, si ya tenía un grado de discapacidad, te habían evaluado un grado y te habían concedido, por ejemplo, 2 horas, cuando ya te llega lo que necesitas son 3 horas diarias o lo que tengas según el grado. Entonces te quedas siempre corto. Pero es que incluso teniéndolo todo, incluso dándote el máximo de horas, cuando tiene una persona que está totalmente impedida en cama, que hace sus necesidades en la cama, que hay que asearlo en cama, que hay que alimentarlo en cama, y solamente tiene a su esposa, que tiene a lo mejor 80 años y está casi peor que él, que también necesitaría la ayuda de dependencia a ella, ¿qué hace? Cuando hay hijos, cuando tienen hijos, tienen familia, que pueden ir turnando, se pueden ir cubriendo, pues medio pueden cubrir necesidades, pero es que cambia la vida por completo de toda la familia. Todo es como una esclavización, ¿no? Prácticamente Sí. alrededor del usuario. Oye, Es muy Fernando, difícil la situación. ¿y qué diferencia, te quería preguntarte, qué diferencia hay cuando a lo mejor el mayor, ¿no? El familiar, el mayor, padece alguna demencia y no está así, ¿no? Puede razonar como cualquiera de nosotros, tu familiar, y qué diferencia hay en el trato cuando es alguien que está, ¿no? En su sano juicio y está bien, pero que tiene alguna otra dependencia física. ¿Cómo se entienden los familiares con el que está bien, razona bien, y con el que por demencia o Pues cualquier... eso pues también depende, Diego, porque hay usuarios que, como no están bien de la cabeza, no están bien porque el Alzheimer ya la has tocado de tal forma de que no se dan cuenta verdaderamente de la situación que ellos están padeciendo, pues incluso es quizás más fácil llevarlos, porque lo haces con ellos más lo que quieres, los bañas, los aseas, los acuestas cuando quieres, o sea, cuando creas tu conveniente que ya hace falta acostarlos, le das de comer y tal, y a lo mejor se dejan llevar. Para el familiar quizás sea más fácil porque lo puede adaptar mejor al horario suyo que cuando el usuario en sí, el paciente en sí, sí está bien de su cabeza, aunque tenga patologías físicas, que no pueda andar, que no pueda desenvolverse para la vida cotidiana, no puede realizar sus tareas, pero su cabeza sí está bien, y quizás peor, porque a lo mejor entonces, no, yo es que me tengo que bañar a esta hora, yo quiero comer a esta hora, yo me quiero levantar a esta hora, y claro, la familia no puede hacer lo que quiera a esa hora. Y entonces ahí puede haber más problemas de discordia, de discutir, ¿no? Porque yo no te puedo, yo cómo te voy a levantar a las 9 de la mañana si yo a las 9 de la mañana tengo que hacer esto.
o cómo te voy a bañar a tal hora, o cómo te voy a dar de comer a tal hora si tengo que salir a trabajar y hasta esta hora no vengo. Entonces a veces quizás sea más difícil. Es más fácil quizás llevar a la persona cuando no está bien, ya psicológicamente, porque puedes cuidarlo mejor, porque puedes adaptarlo más a tu horario. No te va a discutir. No te va a discutir si ahora me voy a acostar, si ahora quiero ver la tele, si ahora me quiero bañar, si ahora me quiero esto. La persona que está bien de la cabeza y si además tiene sus manías, sus costumbres, no quiere adaptarse a las costumbres del cuidador, quiere seguir siendo el mismo. Y hay que entenderlo, ¿no? También hay que entender que es su vida. Y ya de por sí, si es difícil el no poder andar, el no poder hacer las cosas por ti mismo, bañarte, asearte, comer, que tengas que depender de otra persona, pues también eso te enrabia más por dentro, ¿no? Y te cuesta liberarte y dejarte llevar por los demás. Y quizás también se encierran en sí mismos y no dejan el paso a tener esa libertad de que otros lo ayuden para poder ser ellos también más libres dentro de sus limitaciones. Claro, porque se trata, en definitiva, más bien el acompañarlo, pero en la medida de lo posible respetando esa autonomía de ellos, ¿no? Claro. Porque quienes sí puedan valerse por sí mismos haciendo otras cuestiones con una destreza, ¿no? Con las manos, tienen esa habilidad porque no están impedidos, pero en la medida de lo posible le acompañéis para apoyarle en aquello que tienen más dificultad. Claro. Nosotros tenemos que cubrir intentamos cubrir las actividades básicas diarias, ¿no? El día a día, pero si ellos pueden hacerlo también, es importante que lo hagan. O sea, nosotros podemos apoyarlos a hacerlo, pero si lo pueden hacer, mejor que lo hagan, porque si no, si se acostumbran que además se lo hagamos, claro, cuando ellos lo pueden hacer, menos van a hacer. Entonces la enfermedad va a ir más rápida. Había otros casos, me comentaban desde el centro ambulatorio, había un caso de una enfermera me contaba que bueno, había situaciones en las que llegaba a casa tal vez para poner una vacuna, porque tenía que acercarse a domicilio para poner una vacuna o cualquier otra tensión, y se encontraba desde luego se encontraba un panorama a veces a los domicilios en los que ha estado, me contaba, un tanto desolador, de incluso tener ella misma que, vamos, que poder atender para ayudarla a limpiar, a fregar, o porque se encontraba, incluso estaban desatendidos de una manera muy, muy seria. ¿Cómo lo veis vosotros cuando tú llegas a un domicilio y vas a cumplir tu cometido? No sé si te habrás encontrado tal vez con hacer de más de tus competencias, tenés que... Sí, normalmente, bueno, yo gracias a Dios, por suerte, los domicilios a los que voy prácticamente lo tienen todo cubierto, o sea, tienen sus necesidades me refiero a tienen pañales, tienen geles, tienen cremas, tienen pues, aceites para la úlcera. Está bien cubierto, las casas están muy limpias, muy curiosas, porque ahora mismo estoy teniendo unos casos pues muy buenos, la verdad. Pero la verdad que sí he tenido casos de usuarios pues en que pues no tienen recursos, no tenían ni siquiera cremas hidratantes, si a lo mejor empezaban a salir úlceras, no tenían aceites corporales para evitar la evolución de la úlcera, no tenían gasas, no tenían vendas, carecían prácticamente, porque la Seguridad Social te receta una serie de pañales, pero si necesitan más pañales, ya tienes esa falta de pañales. Entonces, pues a lo mejor tenía para hacer los cambios necesarios porque no, ya le faltaban. O simplemente a veces tenemos que hacer de comer, a alguna abuela hay que hacerle de comer. Y te encuentras que hacer de comer y no tienes, digo, y le hace una lenteja, ¿con qué le hace la lenteja? Si no tiene producto, no tiene prácticamente nada, porque claro, hay abuelos que es que no tienen mejor familia y no tienen recursos, tienen una pensión muy pequeña. Si compran cualquier crema, cualquier cosa extra, le falta para otra cosa.
Y la verdad que algunos abuelos pues, están en situación de desamparo, porque verdaderamente es que no tienen, no porque no quieran, si es que no tienen, y no pueden limpiar más porque no pueden. Claro, nosotros tenemos también nuestras limitaciones en nuestro trabajo. Nosotros tenemos asignadas unas tareas. Claro, tú llegas también a la casa y no te puedes poner a hacer una limpieza a fondo. Tú puedes limpiarle, le puedes hacer algo porque es que a lo mejor tienes una hora. Y en esa hora, si en esa hora tienes que bañarlo, tienes que preparar el desayuno, tienes que hacerle tal, tampoco te puedes poner, aunque quieras, no te puedes poner a limpiar en la casa, porque no tienes tiempo tampoco. Que tienes una hora y en esa hora tienes que hacerlo y tienes que salir corriendo porque a lo mejor el próximo usuario lo tienes a 20 minutos y tienes que llegar. Porque ¿Y tampoco... cómo? Uy, se escucha ahí un sonido. ¿Tú me escuchas bien? Se escuchaba ahí un eco. ¿Cómo vives tú cuando dices, uy, cumple la hora, he de atender al siguiente paciente? ¿Y cómo vives tú cuando sales por la puerta y dices, joder, es que necesita más, ¿no? Y incluso es que no es que le falten recursos, sino encima la peor falta, ¿no? Es que no tiene a nadie que le ayude y me tengo que ir y la voy a dejar aquí un poco desamparada, un poco. ¿Cómo vives tú eso? Claro, a veces te sientes impotente, ¿no? De que tú sabes perfectamente que no estás cubriendo a veces todas las necesidades que tendría. Claro. Claro, el tiempo que estás, tú procuras hacerlo todo. Tú procuras, pues vamos siempre a marcha forzada. Vamos siempre a marcha forzada. Procuramos pues, asearlo, bañarlo, preparar el desayuno. Pues si podemos, le damos un barrillo a la casa, le pasamos la fregona, sobre todo si están solos y no tienen ayuda. Vamos siempre, todos, vamos, no yo, todos mis compañeros, vamos siempre a marcha forzada porque queremos atender lo máximo posible dentro de la hora que tenemos, 2 horas, lo que cada abuelo tiene asignado un tiempo, pues atender todo lo posible. Luego hay otros abuelos, pues verdad que sí, hay otros abuelos que tienen tiempo, que tienen su tiempo ya asignado y además tienen familia e incluso pues lo que te sobra tiempo lo puedes sacar a pasear, puedes tirar para un lado, para otro, ver la tele con ellos, puede estar bien. Pero la mayoría de los casos tienen 1 hora y 1 hora 10 minutos y en esa hora 10 minutos tienes que asearlo, hacerle de comer, tienes que esto, tienes que lo otro y tienes que ir a marcha forzada. Mientras que estás haciendo una cosa, pues estás con la otra mano haciendo otra, porque no tienes más tiempo y tienes que hacerlo, porque sabes que si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer si ya no va a ir nadie? ¿Y cómo entre vosotros los profesionales, los compañeros que estáis ahí, cómo tratáis estos temas? ¿De qué manera os apoyáis uno en otro a la hora de afrontar este tipo de situaciones que a veces imagino que os tiene que calar Pues sí, pues emocionalmente? este trabajo es complicado también para nosotros los cuidadores, porque claro, por ejemplo, yo he trabajado en residencias y la residencia es diferente porque aparte de que tienes todo un soporte técnico de ayuda y profesionales de realizar ciertas tareas. Entonces, este trabajo, si no te gusta, no te dedicas a él. Claro. Yo he visto, cuando he trabajado en la residencia, he visto gente, alumnos de auxiliar de enfermería o de técnicos en atención sociosanitaria que han venido a hacer las prácticas y se han ido. Han dicho que no era para ellos. Han ido a hacer las prácticas a la residencia y han dejado de ir, han dicho que no, que ellos no se esperaban ese tipo de trabajo, que el trabajo iba a ser así. Pues se pensaba que iban a estar trabajando en una clínica dental, pero es que en este trabajo no trabaja siempre en una clínica dental. Puedes trabajar en un hospital, en la UCI, o puedes trabajar en la unidad de quemado, o puedes trabajar en una residencia o aquí en ayuda a domicilio. Entonces, no es todo tan bonito. Te Claro. encuentras casos muy graves, casos de personas que tienes que cuidar, que tienes que curar úlceras de presión muy desagradables a la vista, desagradable al olfato, al tacto y a todo, porque son muy desagradables, pero tienes que hacerlo. Venga, aunque cuando son grandes vienen los enfermeros a hacer las curas, pero tú tienes que ayudarlos. Tú tienes que ayudar al enfermero, tienes que ayudar al médico, tienes que estar, cuando lo lavas, tienes que limpiarlo por ahí.
es muy desagradable, pero al mismo tiempo es muy gratificante, porque está ayudando. Y por eso, si te gusta, pues te fortalece. A mí me encanta. Mi trabajo me gusta, entonces me fortalezco haciendo este trabajo. Que a veces te decepciona, pues también te decepciona, porque a veces los familiares, quizás por la presión que tienen, ¿no? Pues a lo mejor en vez de agradecerte o simplemente de dejarte hacer tu trabajo, lo que te impiden hacer un poco tu trabajo e incluso te pueden llegar a faltar respeto. Muchos se piensan que los trabajadores de ayuda a domicilio somos empleados de hogar. Y digamos, te dice, bueno, tú limpia, ¿por qué no limpias tú eso? Yo baño a mi padre y tú limpia y plancha y esto y lo otro. Digo, no, vamos a ver. Yo vengo a bañar a tu padre. Planchar y eso, pues hazlo tú. Yo soy auxiliar de ayuda a domicilio, soy auxiliar de enfermería. No soy un empleado de hogar. Ahora, que sí, que claro, que yo su habitación la voy a asear. Si tengo que asearla, la aseo. Yo voy a asear su habitación, voy a lavar sus platos, si hay que plancharle su ropa, lo que esté estipulado. Más cuando eso se le asigna al usuario la ayuda a domicilio, se firma un contrato con las funciones que tiene, que hay que realizarle. Pues limítate a esas funciones, no quieras que hagamos otras cosas y se las restemos a tu familiar, a tu padre, por ejemplo. Si tu padre les tiene 2 horas y en 1 hora lo hemos listado, le hemos hecho su habitación y tal, y lo podemos sacarlo a pasear, deja que lo saquemos a pasear y no quieras que no hagamos tareas que son tuyas. ¿No? Cada uno tiene su función. Nuestra función está en atender al usuario, al abuelo, a la abuela o gente joven, porque la dependencia no es solamente para gente, siempre hablamos no de abuelos, pero también hay gente joven, porque cualquier persona puede tener un grado de dependencia en el que necesite ayuda, aunque sea joven. Entonces, oye, Fernando, ¿y qué es lo más complicado, lo más difícil para ti en tu trabajo? Lo más complicado. Hombre, lo más complicado sobre todo son las transferencias de los abuelos, de pasarlo de cama a la silla, al sillón, porque en la mayoría de los casos no tienen movilidad, ellos no pueden colaborar y la mayoría de las casas, de los sitios donde vamos, pues no hay grúa, y si hay grúa no hay espacio para maniobrar con ellas. Ahí la verdad que nos lo cargamos todo en la espalda. Por eso también hay una lucha entre los compañeros y estamos ahí con los sindicatos y tal, intentando que se reconozcan las enfermedades laborales también en este trabajo, ¿no? Porque es verdad que realizamos muchos esfuerzos, todo lo cargamos sobre la espalda, nos enganchamos al cuello, tiramos de ellos, que sí, que tenemos nuestras técnicas, que lo podemos hacer mejor que una persona que no está preparada, pero que al final nos vamos cargando en nuestro cuerpo todo el peso. Y luego también pues situaciones de cuando hay usuarios de que no quieren, vamos, no es que no quieran, sino que como no están bien, pues muchos tienen esquizofrenia o tienen ya, o por su Alzheimer se sienten que vas a atacarlos, se sienten invadidos en su intimidad y no dejan que los bañes, que los laves, incluso y entonces te atacan. Me han tirado bocados, me han pegado y tal. No les puedes culpar porque no están bien, eso está claro. Pero claro, los palos te los llevan. Los palos no te los quita nadie. Y te hacen daño, te pueden te tuercen las muñecas. A veces te hacen daño. Y entonces, esos aspectos son los más complicados. Cuando no puedes llegar, que estás tú solo y no puedes controlar al abuelo. Oye, ¿y cómo en esta vorágine, vuestro día a día con tantos pacientes, con tantas personas, ¿no?, necesitadas en este sentido, oye, cómo vivís vosotros, ¿no?, cuando se os va un paciente? ¿Te cogéis cariño? Imagino, ¿cómo lleváis eso? Pues mal, porque cuando le tomas tanto cariño, sobre todo cuando estás más tiempo con ellos, y le tomas tanto cariño porque estás el día a día con ellos, lavándolos, los cuidas, los alimentas,
hablas con ellos, juegas, todo, paseas. Cuando llega el momento que tienen que partir, pues es como uno más de tu familia. Entonces es duro, pero claro, el tema es que no nos da tiempo tampoco a asimilarlo. A mí me levanto por la mañana y me encuentro un mensaje que se ha muerto fulanico de tal, o llego a la casa y me encuentro que se muere estando conmigo mismo. Esto es todavía peor, ¿no? Y claro, pero se ha muerto, lo comunica, tienes que comunicarlo a la empresa, mira que se ha muerto tal persona, y ya está, y mañana tienes otro usuario. Y como tienes que atender al otro usuario, se sustituye por otro y tienes que seguir para adelante. No te da tiempo ni siquiera asimilar que se ha ido. Es muy duro. Es muy duro y triste, porque además también pues crea unos lazos también con las familias, con los que está yendo allá a las casas, la caseta. En el momento que se rompe, que muere el abuelo en sí, pues también se rompe ese lazo, ¿no? Ya no es lo mismo. Y es la situación es muy complicada. Esa que ha muerto la persona a la que tú estás cuidando, y a veces siempre te queda ahí. Lo podría haber hecho mejor, y a lo mejor si hoy no lo hubiera levantado, no le hubiera hecho un esfuerzo, no lo hubiera no sé qué, a lo mejor no se hubiera muerto. Siempre te queda, ¿no?, un poquito la cosilla de, ¿y si lo podíamos hubiera estado, a lo mejor, yo que sé, un mes más? Si lo hubiéramos cuidado, lo hubiéramos hecho de otra manera, lo hubiéramos no hubiésemos dado cuenta antes que a lo mejor estaba, yo qué sé, pues, torciendo la boca, le estaba dando un ictus, cualquier cosilla, ¿no? Porque eso también tienes que estar todos los días. Yo cuando llego al abuelo, yo me fijo si tuerce la mirada, si la boca, si esto, si lo otro. Y vamos, y de hecho, pues a muchos abuelos inmediatamente he notado algo cuando lo iba a levantar, y enseguida le hemos dado al botón. Si tienen el botón rojo, le hemos dado, y si le hemos llamado a urgencia directamente, mira, pasa esto. Creo que que está en un proceso de un ictus o una embolia, o yo qué sé, o le noto la pierna muy caliente, tiene un trombo, y entonces han venido los servicios de urgencia y efectivamente le ha pegado un pequeño infarto cerebral o tenía un trombo en la pierna, cualquier cosa, y se ha podido evitar un mal mayor. Pero si no lo detectas, si vamos con las prisas siempre de que tenemos tan poco tiempo y no detectamos eso, pues puede el desenlace llegar antes de lo esperado. Y entonces, pues ahí a veces hacemos de psicólogos, pues hacemos de médicos, hacemos de enfermeros, y tenemos que evaluarlo todo. Imagino, Fernando, imagino que no todo, bueno, ese otro lado, estamos mucho, bueno, tratando el tema delicado, ¿no? Complicado y a veces, ¿no?, desolador de este tipo de trabajo, de esto que estamos hablando, ¿no? Del cuidado de los mayores, del mundo, de cómo viven, cómo el día a día de los mayores, de los más necesitados, dependientes. Pero imagino, bueno, la otra parte, un poquito más, bueno, eso que es lo más gratificante, que te lleva, que te da alegría. Claro, no, por eso lo más normal, pues, es la gratificación. Pues el que llega, cuando llega a la casa y te da los buenos días, la alegría que le da cuando te ven, porque están en la cama, y además, pues está claro, pues tienen están sucios y tal, esa alegría que te da que vas a llegar a levantarlos, que lo vas a lavar, cómo te abrazan, incluso algunos te dan un beso, cómo te agradecen que la hayas levantado, y menos mal, gracias a Dios que has venido ya, que tal, y esto y lo otro, y te empiezan a charlar, te empiezan a contar sus batallitas, sobre todo cuando te cuentan la batallita de sus tiempos de jóvenes, de cuando niños, de cuando se casaron, de cómo se conoció a su mujer. Todas esas cosas, pues sí, son muy agradables. O tienes tiempo y nos ponemos a lo mejor a un dominó, a unas cartas, y ves cómo se divierten, cómo se entretienen, o te pones a hacer con ellos a dibujar, a hacer terapia, dependiendo de la persona, ¿no? Pero por eso digo que a veces es muy gratificante el estar con ellos, porque cuando puedes ver que le puedes dar lo que necesita, que a veces no es el baño en sí o la cura, sino el darle la conversación,
el darle ese apoyo que necesitan ellos también porque están solos, esa compañía de poder charlar con ellos, de hablar, sobre todo más que hablar es de escucharlos. Ellos necesitan, tanto el usuario como normalmente los familiares que le están acompañando, necesitan desahogarse, necesitan transmitirte lo que sienten, cómo están, cómo se sienten. Entonces, el hecho de que tú lo puedas ayudar de esa forma, que tú puedas escucharlo, que puedas quizás aconsejarlo modestamente, pero que puedas aconsejarlo, que puedas ayudarlo de algún tipo, de alguna forma, pues eso es muy gratificante. Claro, Siempre... muchas veces lo que más duele a veces no es esa soledad, imagino, con la que te puedes encontrar, ¿no? Parte de ello, esa necesidad de que se le escuche, de que se le... A veces es más que los impedimentos físicos, ¿no? Oye, ¿y qué aprendes? ¿Qué te enseña este trabajo con los mayores? ¿Qué te enseña de la vida? ¿Qué consejos te dan? ¿Cuál es el aprendizaje que te lleva, Fernando? Mira, de la abuela aprenden mucho porque tienen tanto vivido, que han vivido una época muy mala, han vivido la época de la posguerra o de la guerra incluso, y te enseñan muchos valores, te enseñan humildad, te enseñan sencillez, te enseñan de que las cosas importantes no están en que ahora todos tenemos que si los móviles, que si la tablet, que si los ordenadores, que todas las cosas, ¿no? En lo poco que ellos tenían, lo felices que eran cuando eran jóvenes. Pero sobre todo te enseñan esa valentía que tienen para afrontar la vida y luego también la resignación que tienen para con lo poco que tienen sacar las cosas para adelante. Para mí trabajar con las personas mayores, toda mi vida yo me dediqué a la construcción, soy maestro de obras, estudié electrónica y maestro de obras también, y toda mi vida me dediqué a la construcción hasta la crisis del 2011, por ahí, que bueno, me vino las cosas malamente, dejé la construcción y me formé, me fui voluntario a Cruz Roja y allí fue donde empecé a encontrar la vocación de ayudar y tal. Hice primero unos cursillos de formación de dependencia y me gustó tanto que ya pues entonces me formé profesionalmente. Y desde entonces me dedico a esto. Y Por para eso mí... que visto desde fuera y ahora que lo veis, vives desde dentro, ¿cómo lo vives? Pues me llena, a mí me llena. A mí yo cuando salgo, yo me levanto, me voy a trabajar y voy con ilusión. A mí me dice mucha gente, anda, los buenos días que das por las mañanas, qué alegría, qué entusiasmo. Digo, pues sí, pues es que voy a hacer un trabajo que me gusta. Y como voy a hacer lo que me gusta, pues voy con ganas. No me cuesta trabajo porque voy con ganas. Así que luego cuando vengo muerto, ya vengo cansado porque de todo el día vengo agotado. Pero me gusta. Es un trabajo con el que disfruto porque me gusta ayudar, me gusta ayudar a los abuelos, me gusta y a los familiares que están junto a ellos también. Me siento que me gratifico con ellos. La verdad que quizás me dan ellos más que yo le puedo dar a ellos. Es la verdad, ¿no? Porque me siento bien. Cuando estoy con ellos, yo aparco yo tengo todos mis problemas que pueda tener, pero yo los dejo en la puerta del usuario. Cuando entro al usuario, soy de ellos. Y ya me da igual los problemas que yo pueda tener, que mientras que esté con el usuario, yo me debo a ese abuelo, a esa abuela o al que tenga. Y me gusta disfrutar con ellos. Si Oye, a ellos les gusta ver la tele, pues vemos la tele. Si hay que jugar a las cartas, jugar a las cartas. Que si les gusta pasear, pues vamos a pasear. Que si hay que hacer algo, bueno, estamos hablando cuando tienen tiempo, pasa esas cosas, claro. Que no, pues hay que hacer sus cosas, sus comidas, lo que a ellos les gusta. Pero mientras que está haciendo las cosas, pues está hablando con ellos. Le está dando conversación, habla, te pregunta, te cuentan de sus nietos, de sus niños, de sus hijos, que has estudiado no sé qué, o que si fulanico de taza casado con no sé cuánto, lo que a ellos les guste. Pues si ellos disfrutan, pues tú disfrutas también. Oye, Fernando, y como se suele decir ese dicho, en casa de herrero, cuchara de palo. No, a mí me gusta. Yo por sí, mi pareja ahora más o menos está bien, pero mi pareja ha tenido una dolencia de espalda y una artritis reumatoide, hasta en silla de ruedas y tal.
Y pues él no quería salir él muchas veces no quería salir porque no quería que fuera, porque decía que bastante tenía yo con mi trabajo para ir a los sitios arrastrando con la silla de ruedas. Y digo, ¿quién ha dicho eso? Tú conmigo, vámonos a esto, vámonos a la playa, vámonos para acá, vámonos para allá. Para eso estoy, Por para que eso, esté en mi sitio. ¿tú cómo desconectas? Porque claro, cuando por deformación profesional, si en casa tienes, bueno, tu pareja o tienes tu padre o tienes, en fin, no sé, ¿qué es eso otro que haces para desconectar? Imagino, ¿no? Que desconectas. Bueno, pues ahora me da por la pintura. Me da por pintar. Llevo un año pintando porque mi pareja pinta y entonces ya de tanto verlo a él, yo nunca había pintado en la vida, pero de tanto verlo a él, pues empezó a pintar y ya pues en los ratos que tengo en la casa, que tengo de ocio, pues me pongo a pintar y es verdad que me ayuda mucho me elimina el estrés, me desahogo con la pintura, expreso lo que siento en la pintura y, y de esa forma me va muy bien. He Oye, encontrado mi terapia alternativa. qué bien. Pues genial. Oye, y para todos aquellos que nos están escuchando, que nos están viendo en este Café Terapia hoy tan especial dedicado a cómo cuidar, ¿no? A los que cuidan, con el tema este de los agentes, personas dependientes. ¿Qué consejo le podrías dar? ¿Qué mensaje? ¿Con qué mensaje nos podríamos quedar que le pudieras dar a, bueno, a todos aquellos que cuidan a quienes cuidan, a esos familiares que lo están pasando a veces complicado haciendo frente a esto? ¿Qué mensaje, con qué mensaje nos podríamos quedar? Hombre, pues sobre todo que tenga mucha paciencia con las personas que tienen que cuidar, que aprendan de ellos, porque que al final se aprende mucho de las personas, de estas personas dependientes, y que tengan y que aprendan a vivir con ellos, y que no porque tengan las personas que tengan que cuidar, las personas dependientes, no es un castigo. Muchos piensan, porque muchos dicen que sea un castigo, que si para acá, para allá. No, no es un castigo. Tómalo como una bendición. Es una forma de evolucionar, es una evolución de la vida que tú tienes que usar para bien tuyo. Dentro pues, de lo malo que es la enfermedad en sí, aprende de ella, aprende a convivir con ella, aprende a evolucionar para ti mismo, a fortalecerte tú mismo en ese aspecto y, y darlo todo lo que puedas a esa persona, porque al fin y al cabo es tu ser querido, no sabes el tiempo que lo vas a tener y que por lo menos el tiempo que se sientan queridos. Es muy importante que se sientan queridos y que no vean que tú estás mal, porque si ellos ven que tú estás mal, también se ponen muy tristes a ellos. Claro, Que se vean alegres. eso es importante. Claro, eso que da, esa situación, digamos, ¿no? A veces, bueno, complicada, pero tomarla como, bueno, esa gran oportunidad de aprendizaje también para uno, claro que sí, es una situación gran maestra, por llamarlo de una manera, Claro, una filosofía de en vida. la que si se acepta, no conformarse, resignarse, sino aceptar, ¿no? En la medida Claro, que vivimos nuestra vida aceptando, pues podemos, oye, aprender muchísimo, enriquecernos nosotros y al mismo tiempo darle lo mejor y que se sientan lo mejor posible su claro, gente. y aprender mucho. Pues tienes que tomártelo como una filosofía de vida. Te ha tocado, porque a todos nos va a tocar, porque no nos queda más remedio, todos tenemos padres, y llegará el momento en que nos Pero tocará. claro, imagino que habrá personas que estos temas como que no quieren terminar de aceptarlo, ¿no? Los miedos, muchos miedos, ¿no? No aceptar Claro, la muerte. es un tema tabú, Claro, no por, se quiere hablar, pero es que es una realidad. por eso que muchos se preguntarán, oye, ¿y de qué madera tienes que estar hecho para dedicarte a esto? ¿De verdad te gusta este tema, de lidiar, ¿no? Con el tema de la dependencia, el tema del sufrimiento, del dolor, de la muerte incluso, ¿no? ¿Cómo te dedicas a esto? Muchos pensarán que nos están escuchando, viendo aquí a través de esta pequeña pantalla. Y claro, ¿cómo se lidia con eso? Claro, en la medida que, porque no es que toca, es que es la vida misma, es la vida misma y en la medida que cuanto antes pues aceptemos y vivamos con, bueno, aceptando y tomándolo como, bueno, como esa oportunidad de aprender, son experiencias, aquí no terminamos de aprender
jamás en la vida, por muy mayores que nos Claro. hagamos, siempre estamos aprendiendo. Y es una oportunidad, claro que sí, maestra de poder, eso, ese espejo que hace, en el que nos podemos ver y de qué manera afrontar esto y aprender. Hay que coger el lado bueno, Sí, coger la parte positiva, porque vas a estar más tiempo claro, le vas a dedicar más tiempo a tu familiar, vas a aprender de él, lo vas a cuidar. Hazlo bien, porque cuando le llegue el momento, que te quede la tranquilidad de que lo has hecho lo mejor posible, que verdaderamente esa es la paz espiritual que te va a quedar, ¿no? Lo he hecho lo mejor posible. Se ha claro, ido porque tenía que ir, será ley de vida, pero mientras que ha estado, yo lo he dado todo por él. claro, lo Por haces lo menos bien la para... vida que he podido, y ya está. Claro. Así es, lo hace bien para ellos y esto lo está haciendo bien para ti también. O sea, Claro, bien, no por primera palabra, y lo está haciendo, te estás sintiendo bien, ¿no? me Con reconforta. ellos y claro, que se te devuelve, ¿no? Eso Y claro, imagino, bueno, complicado que a muchos les costará, ¿no? A dar el paso a aceptar la situación con su familiar dependiente, ¿no? Por eso, ese consejo, ese mensaje de paciencia, como dice Fernando, paciencia de vivir el proceso y bueno, y darle la vuelta de cómo interpretamos la situación y que nos sea de mayor beneficio para nosotros, de aprendizaje, de enriquecimiento. Claro que sí, ¿verdad, Claro, Fernando? y que no tengan tampoco vergüenza ni ningún tipo de miedo en recurrir a profesionales. Si una persona, si un familiar necesita cuidado, necesita de acudir a pues, pedir consejo a un psicólogo, ayuda al médico, algún tipo de terapia, que acuda. Hay talleres para los familiares para que aprendan a cuidarse también ellos mismos. Entonces, que no tengan vergüenza, que no pasa nada. Pues el acudir a un profesional que te ayude, que te aconseje, que te ayude a fortalecerte, a llevar el día a día, no pasa nada. Acude, que Claro, no es ninguna enfermedad contagiosa. Tiene una persona dependiente, tienes que ayudarla y tú también te tienes que ayudar a ti mismo. Y no pasa nada por reconocerlo y afrontarlo. claro que sí, que muchas veces más que la dependencia, más que las dolencias del familiar en sí, que bueno, porque por ley de vida, pues la edad, ¿no? Los años en fin, el cuerpo de este vehículo, pues claro, ahí va. Pero muchas veces lo que más duele es eso, el enemigo, como siempre decimos, el enemigo está dentro de uno, ¿no? Esos obstáculos, impedimentos que nos ponemos a nosotros mismos, el aceptar eso, el poder hacernos amiguitos de esa vocecita que nos dice y que nada más que miramos nos hace ese ego, mirar por nosotros de manera a veces un tanto egoísta, exagerada. Y bueno, ¿y de qué manera, no? Como decía antes, la oportunidad de poder aprender de todo esto, de poder, porque comentaba antes, ¿no? Es que nos da vergüenza hasta de nosotros mismos, de vivir. Parece que tenemos vergüenza y a veces tenemos mal problema, ¿no? El obstáculo. Dentro de nosotros, del familiar, del cuidador, Eso, tenemos peor, el problema más gordo nosotros más que el familiar. Porque el claro, familiar, bueno, tiene su dolencia, se le cuida, se le trata, se le acompaña en su... Pero a veces que es el familiar el que está peor que el paciente. así, ¿no? Pues con ese mensaje, Fernando, con ese mensaje que has lanzado, pues porque podríamos seguir hablando de esto, imagino, de las mil y una experiencias por las No sé. que vivirás cada día. Solo nos queda de aquí en Cafeterapia, de verdad, pues agradeceros a ti en nombre y a todos tus compañeros y la gente que se dedica verdaderamente a todo el mundo, ¿no? A esta tarea tan importante que desempeñáis. Daros las gracias por tanto que hacéis, porque no debe ser fácil como esa, ¿no? Que ponía ahí, Cepes, esa roca, lo que edificó Pedro sobre esa roca, que edificó la iglesia. No debe de ser fácil y pues que se haga más liviano con todo el cariño que mandamos todos, que o sea más leve ese peso de esa roca de la vida misma y bueno, y darle la vuelta, convertirla y la vida no ha de pesar, ¿no? Sino ha de ese mensaje para que nuestra vida, la de todos, pues
la vivamos con alegría, la medida posible, Sí, con de eso se entusiasmo, con trata. aprendizaje. Así es. Bueno, José Pues Fernando, un de eso se placer que trata, Diego, de seguir no para te... adelante, pues se pueda. Claro que sí. ¿Con qué te gustaría que no se te quede, qué te gustaría haber dicho? A ver, algo. No, haber dicho, yo creo que lo hemos dicho prácticamente todo. Simplemente yo creo, pues ya también un guiño a los compañeros, pues eso, que se reconozca el valor de nuestro trabajo, ¿no? Que se reconozca que somos trabajadores de ayuda a domicilio, que somos como, ahora se le da el nombre de ángeles de vida, nos llaman ángeles de vida, pues eso, que somos técnicos en ayuda a domicilio, que somos ángeles de vida, que lo que somos llegamos a donde no llegan nuestros usuarios, pero que eso, que somos trabajadores de ayuda a domicilio. No como muchos familiares piensan que somos las chachas, no, somos los cuidadores de sus familiares, no los criados. Ahí. Simplemente eso, Diego. Bueno, pues con este mensaje ahí para concienciar, para ayudar, acompañar también a cuidar a quienes cuidan, ¿eh? Para el propósito de este encuentro de hoy con José Fernando Moreno desde Motril, Costa Tropical, este vergel maravilloso con este sol que tenemos aquí atrás, ¿eh? La envidia de todo Burgos y Pamplona. Saludos para todo Burgos. Bueno, un placer, José Fernando, haber Gracias. compartido este café tan especial hoy con esta experiencia vuestra que vivís cada día, ese ánimo a esos mayores y que, bueno, y que cada día con esa mejor de las sonrisas que te brindan ellos y que seguro que son muchas, claro que sí. Pues sí, pues muchas gracias por la oportunidad de expresarnos. Muy bien. ¿Dónde cualquier cosa, dónde te pueden encontrar alguien que esté viendo el programa y que quiera contactar contigo? ¿Cómo pueden contactar contigo? ¿Conmigo? Nos pueden contactar a través de mi Facebook si quieres. Yo sí. Ah, pues mira, pues entonces lo que hacemos, claro que sí, pues ya sabéis que si queréis contactar con Fernando para cualquier consulta, para que aconseje un poco, guíe y os comente, si queréis comentarle vuestro caso tal vez, de qué manera, ¿no? Oye, que os encontráis con esta dificultad a la hora de hacer frente a acompañar a cualquier cosa, consejo que os pueda dar Fernando de tanto, bueno, técnico como en fin, con el punto de vista no emocional y lo importante también, de qué manera, ¿no? Pues podéis dirigiros, claro que sí, a este, no, a este otro, a este telefonito si queréis, cualquier mensajito en WhatsApp, pues me lo hacéis llegar y lo trasladamos, y os ponemos en contacto directamente con Fernando, con José Fernando Moreno, que a buen seguro os va a dar claves interesantes para, bueno, para acompañaros a hacer frente a todo esto y sobrellevarlo y aprender de todo esto. ¿Mm? Claro que sí. Pues ya está, Fernando. Un placer. Venga, igualmente. Ya cualquier cosa, estamos en estrecho contacto. Muy bien. Muchísimas Hasta gracias por luego. tu labor, por lo que hacéis, vuestra tarea. Saludo, claro que sí, a todos tus compañeros. Y ese agradecimiento siempre, siempre por vuestra labor. Gracias a ti. Gracias a ti, Diego. Muchas gracias. Puedes salir al fondo a la derecha, tiene la puerta. Bueno, Salir. gracias. Y ya pues me quedo con vosotros, nada más. Un placer, un jueves más. Cualquier consulta, como ya habéis visto, cualquier cosita, pues no tenéis más que el telefonito 650 42 30 45, cualquier consulta queréis poner en contacto con Fernando, ¿de acuerdo? O también, bueno, si queréis entablar una conversación conmigo para, bueno, si te sientes solo, si te sientes un poco indiferente, se siente atrás, un paso atrás en la vida, en segunda fila, te sientes un poco incomprendido, te sientes ese patito feo que te cuesta porque tienes, bueno, esas emociones, ese pozo de emociones que vives, que te gustaría salir y dar ese paso adelante por fin en tu vida y liberarte de esas pajas mentales, como yo le llamo, y todo ese ruido que a veces nos impiden, obstáculos y bloqueos que sufrimos, que vivimos en silencio. Pues claro que sí, aquí me tienen este telefonito para acompañarte y poder, oye, ver. Y hablamos si quieres, nos tomamos ese café, distendido ese café, sin compromiso ninguno, ¿de acuerdo? Y vemos cómo le metemos mano al asunto, ¿de acuerdo?
Hala, un placer para todos, para todas que estáis ahí. Hasta otro jueves que nos veamos. Uy, el jueves, bueno, ya os diré de qué va porque es muy interesante. Besos a todos, saludo a mi gente y al seguir disfrutando de este mes de diciembre ya. Hala, cuidarse.